Ayer estuvimos con los hombres aquí debatiendo. Ustedes no saben los debates que se arman, ¿no? Y uno va aprendiendo de esa manera, ¿no? Porque nosotros los filósofos nos juntamos a filosofiar en las reuniones de varones. Por eso le gustaría a las mujeres. Yo quisiera sentarme un rato a ver con las mujeres, a ver qué es lo que hablan. Porque nosotros ayer estuvimos filosofando, pero Dios nos revelaba una cosa atrás de la otra. Parecíamos los apóstoles ahí sentados al lado de Jesús. No, estuvo lindo. Ayer la verdad que estuvo muy linda la reunión y nos quedamos hasta tarde. Después tuvimos que cortar porque, bueno, Dani vive muy lejos, se tenía que ir ya, pero a pesar de estar cansado ya, él se quedó hasta lo último con Bauti. Así que Bauti va a salir bueno también. Y pudimos hablar de muchas cosas del Señor, ¿no? Por momentos se volvió reñida la situación, pero es lindo cuando nosotros nos ponemos mejor que estar, ¿no? A veces hablando de fútbol, ¿no? Porque lo primero que sacamos los hombres a veces en un tiempo era el fútbol, qué sé yo. Y no, ya hay algunos que bueno, se tuvieron que retirar, pero se lo perdieron. Bueno, vamos a la palabra de Dios. Ayer éramos los hombres en este lugar luz, ¿no? Es algo de lo que me gustaría ver. A ver si con el otro ando mejor. Hablábamos de que éramos luz, ¿no? Y quiero compartir con ustedes en el libro del Evangelio según Mateo, capítulo 5, versos 14 y 16. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Dice: enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todo lo que está en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Después hay otros versículos más en Juan. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, habla de Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino, no era Juan el Bautista la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿Quién era? Jesús, ¿no? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Amén? Hay otro más. Otra vez Jesús le habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Lo que Jesús nos enseña, o lo mejor dicho, lo que en realidad, hablando de la luz, es que el mundo después de la caída de Adán y Eva, estuvo en tinieblas durante mucho tiempo, ¿no? Y este Juan, el que decía Juan Bautista, era quien venía a hablar y a dar testimonio de la luz, ¿no? Él vino primero a enderezar los caminos, dice el profeta, para el Señor, que era Jesús, ¿no? Dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Y Él es la luz que habla también Juan, que es nuestro Señor Jesucristo. Y el mundo estaba en tinieblas, como muchos de nosotros. Una vez estuvimos en tinieblas, lejos del Señor, ¿no? Y aquellas personas, yo iba a hacer algo, pero hay niños y no quería asustarlos. Pero si yo apago las luces acá, lo primero que hacemos hoy tenemos esa tecnología de prender el celular con las luces, ¿no? A nadie nos gusta estar en la oscuridad. Sabemos que la oscuridad, las tinieblas, lo que nos provoca
es temor, es inseguridad, miedo, ¿no? Uno se siente perdido, etcétera, etcétera. Y así nos encontrábamos nosotros cuando estábamos lejos de Jesús. Cuando estábamos lejos del Señor, nos encontrábamos en tinieblas, en miedo, en incertidumbres, porque no sabíamos lo que nos iba a pasar, no sabíamos si moríamos, qué nos iba a suceder, hasta que vino la luz. Yo cuando preparé este mensaje me acuerdo mucho de un programa, no sé si se acuerdan, que le hacía burla al Club 700, que estaba, ¿no? Un programa evangélico, pero de muchos años, que estaba en la televisión allá en Estados Unidos, y estaba este comediante, Jorge Gisburg, ¿no? Y se vestía de rubio y decía, ¡ya has visto la luz! ¡Ya has visto la luz! Gritaba, ¿no? Y la realidad es así. Nosotros encontramos la luz, ¿no? O mejor dicho, la luz nos encontró en nosotros y nos sacó de las tinieblas, ¿no? Sacarnos de las tinieblas, podríamos decir muchas cosas, ¿no? Una de las cosas, ya no tenemos temor, porque al estar con el Señor ya conocemos la verdad, ¿no? Sabemos que hay alguien que nos guarda, que nos cuida, que nos protege. Ya no estamos con incertidumbre de qué nos va a pasar. Sabemos que la Biblia nos habla de que nos vamos a ir con Él, que Él ha ido a preparar morada, que nuestra salvación es segura, ¿no? Etcétera, etcétera. Que nuestros pecados han sido perdonados. Ya no hay remordimiento. Ya no andamos a tienda, ¿vieron? Porque cuando estábamos lejos del Señor hacíamos o proyectábamos cosas, pero no sabíamos en verdad cómo iban a salir. En cambio, cuando estamos con el Señor, con la guía del Señor, podemos proyectar y decir cosas o hacer cosas que sabemos que el Señor nos va a guiar y nos va a bendecir. Son muchas las cosas que podríamos decir, el cambio que hubo en nosotros al encontrar la luz, ¿no? Usted, si en su casa se corta la luz, y aquellos que somos más pobres, sacamos la vela, ¿no? Y la ponemos en la mesa, y ahí estamos todos alrededor de la vela, no hay nada, es como si estuviéramos frente a la televisión a veces, ¿no? Estamos todos ahí alrededor tomando mate o mate cocido, lo que sea, pero ahí alrededor de la vela no nos movemos porque no queremos ir a otro lado, porque hay oscuridad y la luz nos atrae y deseamos estar cerca de luz, ¿no? Y saben que hay muchas personas en el mundo, afuera, en la calle, que están en tiniebla y que están en la misma situación que usted estuvo antes, y algunos peor, ¿no? Andando desesperado, buscando a ver quién, una luz, algo que los saque de esa oscuridad, de esas tinieblas en donde viven, ¿no? Llenos de temor, llenos de vicios, llenos de pecado, etcétera, etcétera, ¿no? Llenos de dolor. Y somos nosotros. Por eso Jesús decía, y hablaba de la luz, ¿no? Que uno cuando tiene, decía, una lámpara no la pone debajo de la mesa, ¿no? Para que se entienda, sino que la pone en lo alto para que ilumine todo. Y nosotros somos así. Porque en realidad, como decía recién, leíamos, es que la luz es Jesús, no somos nosotros. Si bien Jesús dijo, vosotros sois la luz, nosotros somos como recipientes o que transmitimos también, pero porque la luz entró en nosotros. Cuando Jesús entró en nosotros, la luz está ahora en nosotros, ¿no? Pero en sí la luz es Jesús, ¿no? Y el que ilumina a los demás. Por eso la Biblia dice que el que convence de pecado simplemente es el único que convence de pecado, es el Espíritu Santo, no somos nosotros. Pero es muy importante que dejemos que esa luz salga. Y esa luz habla del testimonio, de cómo nos manejamos en la vida, de cómo andamos, ¿no? Por eso decía más el primero en Mateo, así alumbre, dice, vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si nosotros, en verdad, aún estamos en el Señor, tiene que haber luz en nosotros. Y saben que, así como yo le decía, cuando era muy pobre, estábamos todos sentados en la mesa con una luz, con una vela, y chao, ¿no? Quiero ir al baño. Y teníamos una vela. No podíamos entrar todos al baño.
Pero mientras esa persona que iba al baño se llevaba la vela, porque no quería ir en la oscuridad al baño, nosotros teníamos que quedarnos en la oscuridad en el comedor. Y ya empezábamos, dale, apurate, apurate. No, uno no quería estar sin la luz. Esas anécdotas, ¿no? Y así la gente en el mundo, nosotros somos esa luz. Y aunque ustedes no crean, la gente que no tiene a Jesús busca que alguien le presente a Jesús. Cuando yo estaba en el mundo, recuerdo, yo decía siempre que por el momento tenía cierta lucidez. No vivía drogado ni borracho, pero por momento era como que me despertaba y decía, ¿qué estoy haciendo, no? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Y luego se me pasaba, venían amigos y seguíamos haciendo las cosas que no teníamos que hacer. Pero teníamos esos momentos en los que pedíamos ayuda, ¿no? Porque decíamos, Señor, ayúdame, sacame de esto, ¿no? Hasta que uno ya después llega un momento que no puede más y es donde el Señor aparece. Estemos en la iglesia, por más que le hayamos aceptado a Jesús, por más que tengamos años ya sirviendo, muchas veces puede existir en nosotros un rincón de oscuridad. Hay cosas que nos cuesta dejar, aún estando en el camino del Señor. Es verdad, estamos en un proceso, estamos llenos, creciendo, pero cada vez más vamos pareciéndonos más al Señor, pero aún tenemos cosas oscuras, ¿no?, en nosotros. ¿Ve el Señor? ¿No? Y muchas veces podríamos deslumbrar que sea un vicio, algunas malas costumbres, cosas sucias, chismosos, mentirosos, engañadores, envidiosos, celosos, etc. Son cosas que todavía están ahí en el rincón y que nos cuesta dejar. Por eso el salmista decía en el Salmo 119, pasamos por 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad, hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Señor, examíname, ¿no? Y cada día nosotros si queremos ser, si nosotros en verdad queremos iluminar a otros, debemos pedir siempre al Señor que nos examine, ¿no? Porque hay veces que no sé si no nos damos cuenta, ¿no? Vamos a decir que por ahí no nos damos cuenta que estamos haciendo cosas que están mal. Y es bueno que pidamos al Señor que nos examine, que nos muestre lo que estamos errando, lo que estamos cometiendo. Nos invita a pelear. Señor, examíname. Él es el único que pesa nuestro corazón. Él es el único que sabe si nuestro corazón está inclinado al servicio de Él o está inclinado hacia otras cosas. Nos cuesta. Porque a veces hasta estamos convencidos de que somos verdaderos siervos de Dios, de que somos verdaderos hombres de Dios, de que somos hombres santos, pero si tal vez hay nosotros todavía que una ira. Porque a veces el carácter es lo que más nos cuesta controlar. Hay veces que nos deslizamos, como decía el salmista, el Salmo 73, casi se deslizaron mis pies al ver a los demás como prosperaban, y a veces no sucede. Vemos que los demás crecen y prosperan en sus negocios, y nosotros decimos así, casi, dijo el salmista, se deslizan mis pies y deseo ser como ellos, ¿no? Sin embargo, después de que comprendió, cuando entró al lugar santísimo, cuando se postró delante de Dios, ahora, cuando dejó que Dios los examine y lo evalúe de alguna manera y le muestre lo que estaba cometiendo, el error que estaba cometiendo.
Nosotros somos la luz de este mundo. El Señor decía ahí en Mateo también que somos la sal, la luz. Nosotros debemos iluminar, ¿no? Tenemos que llamar la atención. Pablo decía que es una carta abierta al mundo. Y decía que como por nosotros, decía Dios clamase, ¿no? Por medio de nosotros al mundo, a que se arrepientan, que vuelvan. Pablo llega a decir, somos espectáculos, dice nosotros los apóstoles hemos sido espectáculos para este mundo. Porque ellos están atentos a lo que nosotros hacemos. Ellos están mirando por todo lo que nosotros hacemos. Por eso es importante que nosotros seamos luz y que podamos sacar de nosotros si hay alguna tiniebla que aún queda en nuestra vida. Miren, la luz en realidad, yo decía, tiene muchas propiedades, ¿no? Tomando de alguna manera, usted sabe que la luz en la Biblia se compara de muchas cosas. Yo le he marcado algunas. La luz, por ejemplo, ilumina la verdad y el conocimiento. Se asocia la luz con el saber y la razón frente a la oscuridad de la ignorancia. Nosotros cuando conocimos la verdad, que es la palabra de Dios, nos hizo libres, ¿no? Y antes que ignorábamos, hacíamos cosas que no por ignorancia, ¿no? Con mi papá recuerdo que caminábamos no sé cuántos kilómetros con él para poder cumplir una promesa con la Virgen, porque las cosas no iban bien. En nuestra ignorancia queríamos buscar a Dios, pero estábamos en oscuridad, en tinieblas, hasta que el Señor vino y nos iluminó y pudimos ver la verdad, ¿no? Y tener el conocimiento de la verdad de la palabra de Dios. El salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿no? Lámpara es a mis pies, ¿no? Cuando, no sé si alguno habrá ido, yo me acuerdo que cuando éramos chicos a cazar a veces, ¿no? Íbamos con una linterna y el bosque muchas veces estaba muy oscuro. Y lo único que andábamos con la lámpara muy cerca, porque en ese lugar había también algunos pozos y teníamos miedo de caer en esos pozos. Entonces era muy importante. Eso es la palabra de Dios en nuestras vidas, ¿no? Nos guía a no tropezar, a no caer en ningún pozo, en los errores, ¿no? Por eso el salmista decía que la lámpara a sus pies, ¿no? Para no tropezar, no caer, y lumbrera mi camino, porque uno puede ver más allá, uno sabe dónde va, porque Dios ya nos ha enseñado, nos ha dicho todo lo que iba a acontecer. Uno puede ver el camino por donde tiene que andar. Pero ¿qué sucede si a una persona con linterna, marcándonos el camino y a mí se le ocurre por irme para otro lado de la oscuridad? Seguro que caigo de algún lado, mi esposo, me trago un árbol, unas ramas, algo todo sucio, cochino, porque no tengo cómo guiarme, ¿no? En cambio, nosotros tenemos la palabra de Dios que ilumina nuestro camino. Revela lo oculto, la luz actúa revelando verdades incómodas por lo que estaba oculto, funcionando como un foco atencional que selecciona información relevante, ¿no? Y Jesús decía, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz, ¿no? La luz tiene mucho, la luz que hablamos es la que recibimos, tiene muchas propiedades, actúa mucho en nosotros de diferentes maneras. Como decíamos, iluminando, ¿no? Iluminando la verdad, dando conocimiento, iluminando nuestro camino, también sacando a luz cosas que no son de Dios. Podría hablábamos con un hombre y nos saca muchísimo, pero él va a la iglesia hace poco y él tiene la desconfianza de que su esposa la engaña. Y él
decía, vos tenés que creer en Dios, confiar en Dios, orar al Señor. ¿No? Pedir al Señor que Él te guíe, porque Dios saca todo el mundo. No hay nada oculto para Dios. Y yo te puedo asegurar que si es así, Dios te lo va a mostrar, pero no puedes salir a acusar por algunos presentimientos que vos tenés o algunas cosas que a vos te pareció que fue así. No. Nosotros como hijos de Dios debemos confiar en que sea así. Confiar en Dios, estar tranquilo, descansar en Él. ¿No? Sabiendo que Él es todo. No solo eso, sino en la iglesia muchas veces. No, nosotros nos dejamos llevar a veces por lo que vemos, pero a veces no es tan así. Debemos orar al Señor. Sé que existe el espíritu, ¿no?, de discernimiento, pero el Espíritu trabaja también en el tiempo. Yo no puedo enseguida juzgar a una persona por la primera apariencia. Debo dejar que Dios vaya mostrando con el tiempo, como vuelvo a decir, Dios saca todo. Porque una persona, así es, un árbol de manzana no puede dar naranjas. Es imposible. De dar a una persona que tiene frutos malos no puede dar frutos buenos. Termina dando frutos malos. Dios termina sacando a luz las cosas. La luz tiene muchas propiedades, muchos trabajos en nuestras vidas. ¿Sí? Ahora sí. Representa la esencia y sabiduría. La luz propia simboliza la bondad, el propósito y la autenticidad del ser humano. ¿No? Ustedes lo habrán visto por ahí, ¿ya? Que dice esta persona, la verdad que tiene luz propia. No sé si alguna vez escuchado, ¿no? Porque por su forma de ser, una persona buena, una persona de buen carácter, inteligente, una persona con dominio propio, con templanza, ¿no? En cambio, si usted le dice, esta persona está en tinieblas, no tiene luz propias, todo lo contrario, sabe que es una persona educada, una persona que no se comporta bien, una persona que hace cosas malas, ¿no? Este niño oscuro, vamos a decir, pero vamos a relacionar la luz propia en el ser humano, está hablando de sus buenas acciones, ¿no? Tiene una conexión espiritual. La luz es vista como una metáfora de la intangible pero real y conectado al individuo con lo sagrado y la divinidad. Y Pablo escribió a los Tesalónicos, le decía, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, somos hijos de la luz. Tenemos esa conexión espiritual al ser hijos de la luz, ¿no? Ya no estamos en tinieblas. Dios nos sacó de las tinieblas para traernos a su luz admirable. Y entonces nosotros tenemos esa relación con Dios, gracias a la luz que está en nosotros, por medio de Jesucristo. Nosotros nacimos de nuevo, somos nuevas criaturas, por ende somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Amén. Amén. Y por eso tenemos esa conexión con Dios. Sí. Guía y da esperanza. Se describe como un faro de posibilidades, una guía para otros, simbolizando esperanza en momentos difíciles. Esa vista decía, brilla tu luz y tu verdad, esta me guiará, me conducirá a tu santo monte y a tus moradas. ¿No? La guía, la esperanza y la guía. Es como, podríamos dar el ejemplo de un barco en el mar, en medio de una tempestad, en una tormenta, ¿no? ¿Y qué es lo que buscan rápidamente estos capitanes, estos marineros, cuando suceden estas cosas, ¿no? Cuando hay esta
este ambiente tan malo de tempestad, de tormentas, de olas, ¿no? Porque están con el miedo, el temor de encallar, de irse contra las rocas. Lo primero que buscan, lo que es muy importante y muy antiguo aún, y aún sigue funcionando, es el faro. Ese faro, ustedes ven en la punta del precipicio y en el mar, que gira con la luz de un lado hacia otro. Eso le ayuda a los marineros en medio de la tempestad, de la tiniebla, de la oscuridad, a no irse hacia ese lugar sabiendo que ese lugar están las rocas, las piedras, pueden engañar y pueden naufragar. Busca la luz. Y la luz está en nosotros y de todas estas cualidades. Nosotros somos, Jesús, la Biblia nos compara con una atalaya. La atalaya es aquel que está en un fuerte, en una torre muy alto. Dice que tiene que avisar cuando el enemigo viene. Si la atalaya avisa, dice, ¿no? El enemigo viene y aquellos que están abajo se arman, se preparan. La sangre de esas personas no va a ser sobre la atalaya. Si la atalaya avisa y aquellas personas, la atalaya no avisa, la sangre de aquellas personas va a ser sobre la atalaya. Nosotros somos aquellos, la atalaya, somos aquellos que iluminamos, aquellos que advertimos. Nosotros somos los que guiamos por medio de la luz del Señor. Nosotros cuando estamos aquellos más viejitos, somos, como ayer hablamos, los que damos nuestra enseñanza, o lo que hemos aprendido del Señor, de alguna forma para que los demás que vienen sean iluminados también y no caigan en un error. Entonces uno enseña, trata de explicar, tiene que se toma el tiempo de iluminar al otro con lo que Dios iluminó. ¿No? Entonces la esperanza, dice el salmista, pedía que envíe Dios la luz y sin su verdad, y es para liberar, ¿no? Sino que nosotros podamos verdaderamente creer que somos luz, examinar al Señor, pedirle al Señor que Él examine nuestras vidas. Si hay algo que, como decía el salmista, se debe unir, Señor, que no te agrada que lo saques, que nos limpie, para que podamos verdaderamente. Y una de las cosas que nosotros hacemos en nuestras casas, de las lámparas, no sé si hoy no todo, pero bueno, le pegamos una buena limpiada, porque queremos que ilumine bien. En el auto tratamos de limpiar bien las luces, porque queremos que cuando estemos de noche ilumine bien, para que no caigamos, para que no tropecemos, para que no caigamos en oscuridad. Y Dios nos habla a nosotros de que somos la luz del mundo. Y que hoy hay muchas personas que como nosotros una vez están en tinieblas. Y que nosotros tenemos esa luz de esperanza para esas personas, que es Jesucristo. Que no debemos dejar apagar esa luz, porque muchas veces dejamos, o mejor dicho, con nuestras acciones, o con nuestra poco interés, dejamos que nuestra luz se vaya apagando. ¿Cómo? Cuando dejamos que en verdad esas pocas nieblas que hay en nosotros dentro de día, Dios tiene que sacar, empiecen a crecer. Como le damos, alimentamos más. Nosotros debemos alimentar más la luz que hay en nosotros. La luz que tenemos nosotros viene muy poderosa, porque es nuestro Señor Jesucristo mismo. Nosotros mismos somos quienes hacemos que esa luz se vaya apagando. Si yo soy una persona desinteresada ante la situación de los demás, ante
oremos, te puedo asegurar que no estás iluminado. No hay luz en vos. No podés iluminar si no te interesa lo que le sucede al hermano, o por lo que está pasando, o la situación que vive. No hay luz. No estás iluminado. Yo tengo que iluminar, ¿cómo? Preocupándome, mostrando que el amor que hay en mí, que Jesucristo puso. Y de esa forma yo ilumino, de esa forma es poder llenar a aquellos que vemos que están en la oscuridad y preocuparnos por aquellos que están en la oscuridad, no esquivarlos, ¿no? Yo a veces, una vuelta leí, no recuerdo bien, un libro de donde hablaba de estas personas que se drogan, que están en las calles, que duermen en las calles, que no tienen lugar, que se emborrachan, ¿no? Y contaba este hombre que tomó un taxi, suponer, en Retiro, y de ahí lo llevó a Constitución. Y así era durante la semana 2 o 3 veces ese viaje. Y un día toma un permiso, un taxi, pero este taxi agarra por otro lugar. Y cuando agarra por ese lugar, ve muchas de estas personas. No estamos muy lejos de lo que era por donde pasaba él siempre, que ganó por Julio, Lavalle, Florida. Pero se había desviado porque había una marcha, no sé qué, se agarró por otro lugar. Y ahí vio toda la carencia que había en ese país. Gente que estaba en la calle, en las plazas, drogándose, borrachos, toda gente muy bajo, podríamos decir. Y le llamó la atención, y usted preguntó, y dijo, nunca me fue a este lugar. Dice, la verdad que ninguno de los taxis que he tomado, lo que dice, jamás agarró por este lugar. Y él le decía que estas personas, en verdad, nadie agarra por este lugar, porque estas personas nadie les interesa y son invisibles, ¿vieron? Son los invisibles. Estas personas son los invisibles para la sociedad. Y para nosotros también, a veces, esas personas son los invisibles. Digo lo invisible porque los vemos. Y así como dio Jesús el ejemplo del samaritano, que aquella persona que había golpeado, lo dejaron tirado, y pasó eso un sacerdote, y lo vio y siguió de largo. Después pasó un levita, también lo miró, lo siguió de largo. Luego pasó un samaritano que se compadeció de él, lo ayudó, ¿no? Así somos muchas veces nosotros. Esas personas que están en la oscuridad, en la cual nosotros debemos iluminar, nosotros le pasamos para nosotros, como cristianos, muchas veces son difíciles. ¿No? Y el otro día veía una persona que siempre está, y algunos lo conocen, ahora está en una silla de ruedas. Usted pasa y está tapado hasta la cabeza, porque duerme en la calle. Y es invisible de la sociedad. Porque usted va a parar el camino a ver que todos los que pasan por ahí parece que no lo ven. Ninguno se da cuenta que este hombre está enfermo, ninguno se da cuenta que este hombre está viviendo en la calle, ninguno se da cuenta que este hombre tiene hambre, ninguno se da cuenta que este hombre necesita que alguien le preste atención. Y nosotros que somos la luz del mundo hacemos lo mismo. Nosotros lo estamos a veces iluminando hacia afuera. Nosotros nos fuimos llamados para iluminar al mundo. Sin embargo, iluminarnos acá, entre nosotros, entre los que estamos. Nos iluminamos entre nosotros.
cuando en realidad Dios nos llamó a que llevemos la luz hacia afuera. Bien, si nosotros empezamos a sacar esta luz que tenemos en nosotros hacia afuera, este lugar va a quedar chico. Porque hay muchas personas que necesitan esa luz que nosotros tenemos, que a nosotros mismos es. Y nosotros tenemos esa luz. Y hay muchas personas que están en la oscuridad y en las tinieblas. Pero yo no quiero hablar solamente de estas personas que son invisibles, como digo, que andan en la calle. En nuestro hogar, en nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros sobrinos, nuestros nietos. Sabemos que están en tinieblas. Pero nosotros nos iluminamos a nosotros mismos. Cuando Dios nos dijo que estamos así, debajo de la luz, debajo de la mesa, porque hasta muchos se avergüenzan de lo que están aquí, de decir que son cristianos, de decir que van a la iglesia, de hablar de Jesús. Tienen temor y vergüenza, se meten debajo de la luz. Su lámpara está abajo de la mesa, no está arriba iluminando a todos. Y nosotros fuimos llamados para iluminar, para llevar luces, como decíamos, todas estas características que estuvimos viendo de la luz que guía y da esperanza, volver para atrás. Y hay que esperanza que tiene una conexión espiritual que ellos no tienen, porque no están en la luz, que representa la esencia y la sabiduría, están en la ignorancia total, porque cumplimos nosotros una vez que buscábamos, ¿no? Éramos muy ignorantes. Yo a veces me pongo a pensar lo que hacía una vez en mi ignorancia de niño. En mi casa, mi mamá y las amigas se juntaban a jugar al chinchón. Entonces yo miré que mi mamá estaba perdiendo. Entonces yo había escuchado que la ruda le daba suerte. Entonces lo que hice fue al patio de mi casa y metí un ramo de ruda abajo de la cuerina de una silla. Y le decía, hermano, Mario, hermano, no se trata de mi mamá. Decía, no, está más cómoda. No, se trata de pero está más cómoda, no la hincha. Y una de las que estaba diciendo, a ver, ¿por qué te quedas en esa silla? ¿Qué tiene esa silla? ¿Qué tiene? A ver, la ruda es fuerte. Se siente una nueva ruda acá, decía todo, ¿no? Se empezaron a matar la risa. Yo era chico, ignorancia. Uno en su ignorancia hace esas cosas. Uno decía, mi papá colgaba una tijera detrás de la puerta. Le dije, ¿para qué la tijera? Para cortar las malas ondas. Igual que te agarra abajo de la mesa. Te agarraba la mano de la mesa, te daba un boleo. No, qué mala suerte, qué mala suerte. ¿No? O los cuchillos cruzados, ¿no? El pan hay que poner boca de no, sino todo trayendo esa ignorancia, esas tradiciones que nos hacían ignorar. ¿No? Porque después uno cuando conoce la verdad hoy se ríe, pero uno vivía de esa manera, asustado, con miedo, seguir la escalera, ¿no? Asustado, con miedo que se das cuenta en la oscuridad, con miedo, con temor, ¿no? Que no se te vaya a cruzar. Yo una vuelta iba con un amigo y de mi papá y lo manejaba, yo iba atrás mirando y veo que hace 2 o 3 veces para atrás, ¿no? Pero el auto arranca y se arranca. ¿Qué pasó? No, me cruzó un gato negro. Todas esas cosas vieron y lo que nos hacía estar en la oscuridad es eso. Nos hace tener temor porque ignoramos la verdad. Pero cuando conocimos la verdad nos hizo libre. Y cuando la palabra de Dios, que es la luz, ilumina nuestro camino, no tenemos temor. Nos damos como niños, ¿no? Tomados de la mano de mi papá, iba a pasar la avenida 9 de julio, que es grandísimo, que yo iba a ver a mi papá. Yo no miraba si venía en coche, no venía en coche, si me podía chocar o no. Yo iba tranquilo y seguro. Y estar en la luz es eso, estar en paz, ¿no? Representa la esencia, la sabiduría, ¿no? La conexión espiritual con Dios, ¿no? Y como vas arriba, ilumina la verdad y el conocimiento, ¿no? Representa lámparas en mi pie, tu palabra,
de saber lo importante que es la palabra de Dios, de conocerla, de escudriñarla, sabiendo que no nos va a permitir cometer errores, porque todo está en la palabra de Dios, ¿no? A veces discutimos, pero cuando hablamos de los yugos desiguales, qué difícil que es eso, ¿no? Qué difícil. Pero en la Biblia dice, después nos chocamos, ¿no? Y revela lo oculto, ¿no? Muchas veces cuando nosotros vimos, yo decía a este muchacho que le decía, él quería darle una manito a Dios. Quería contratar a un detective para seguir a la esposa. Yo le decía, no es así. No es así. Digo, porque ella es muy astuto, ¿no? Porque me parece que fue a tal lado y no quería contratar detective. Y yo le digo, mira, que hoy hay una guerra de miles de años, hace más de 5.000 años que Israel tiene un enemigo íntimo, que son los árabes. Y vos sabés que eran amigos, eran hermanos, ambos eran descendientes de Abraham. ¿Y sabés por qué sucedió eso? Porque Sara le quiso dar una manito a Dios. Dios le había prometido de que iba a tener un descendiente, que iba a tener un hijo y ya tenía como 70 años. Pero Dios había prometido que iba a tener un hijo. Y ella dijo, bueno, yo le voy a ayudar a Dios. Voy a hablar con Abraham, voy a hablar con mi sirvienta, y ella manda a mi sirvienta para que tenga el hijo que Dios dijo que iba a tener. Terminó siendo enemigo íntimo de Ismael, porque no debe decir dentro de los ángeles. Por querer dar una manito a Dios. Nosotros cuando queremos dar una manito a Dios, hacemos una cara. Por eso debemos descansar y confiar en Dios, porque Dios saca todo a luz, porque somos hijos de Dios. Amén. Somos hijos de Dios. Y estamos para iluminar. Amén. Todavía hay, sé que en nosotros todavía hay. Algunos rinconcitos donde debemos empezar a sacar. ¿No vieron? Nosotros no tenemos, pero en Estados Unidos por ahí, algunos tienen, ¿no? Vieron que tienen los altillos, eso. Y vos subís y entras los muebles bien, así. Hay lugarcitos que tenemos donde debemos empezar a limpiar, de sacar todo aquello que no pertenece a la luz, que pertenece a las tinieblas, y que son esas cosas que nos dañan, que nos hacen sufrir, que nos provocan dolor, tristeza, pérdidas, tantas cosas. Amén. Vamos a poner el pie, vamos a terminar con una oración. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús, primeramente porque sabemos que tú estás en este lugar. Gracias porque en verdad vivíamos con mucho miedo, engañados, con temor, con tantas cosas que nos dañaban en la oscuridad. A veces creíamos que encontrábamos a alguien que nos podía guiar, pero terminaban siendo, como dijo el Señor, ciegos, guías de cielo, y terminamos ambos mal. Pero te damos gracias porque un día tú viniste a nuestras vidas, pudimos dar la luz, porque fue tu luz la que nos empezó a hacer ver la verdad. Esa verdad que nos iluminaste, Señor, nos hizo libre de temor, de tu especial manera. El temor a morir, el temor a enfermarnos, el temor a tener pérdidas. Hoy tenemos la esperanza, Señor, de que si nuestras familiares un día se van, o nuestros hermanos, de que lo vamos a volver a ver.
Aquellos hermanos que han partido ya están contigo en tu presencia. Nuestra esperanza es saber que el día lo vamos a volver a ver porque tú eres un Dios de vida y no muerto. A pesar de las situaciones adversas que suceden en nuestras vidas, siempre y cuando nos mantengamos bajo tu luz, tú nos vas a ayudar, nos vas a cuidar. Nos vas a dar la sabiduría para poder solucionar. Nos vas a dar la luz que nos da esperanza saber que todo tiene solución en tu presencia. Como dice tu palabra, todo lo que tú permites obra para bien, para aquellos quienes fuimos llamados. ¿Qué más podemos agradecer, Señor? Si antes teníamos miedo de pasar por abajo de la escalera, teníamos miedo si un gato se cruzaba delante de nosotros. No habían dicho que Satanás tenía el poder tan grande y que nos hacía tanto daño, cuando en realidad ahora comprendemos que tú eres mucho más grande y poderoso. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Señor, gracias. Porque a pesar de que nosotros estábamos en la oscuridad y que jamás ninguno de nosotros buscó la luz, porque preferimos primero la oscuridad y las tinieblas antes que la luz, tú fuiste misericordioso y nos amaste y nos trajiste a tu luz admirable. Dice tu palabra que hiciste reyes y sacerdotes y nos trajiste a esa luz admirable, Señor, en donde hoy nos encontramos como iglesia en este lugar. Podemos decir que está tu luz, porque tú nos has iluminado a los que estamos aquí y nos has traído a la verdad, y nosotros somos fuente de esa luz y transmitimos esa luz hacia aquellos que necesitan. Danos la sabiduría para hacerlo, danos la fuerza para poder cumplir con lo que tú nos has mandado. Señor, gracias te damos por tu gran amor y misericordia hacia nosotros. Queremos rogarte, Señor, que en este lugar tú levantes hombres y mujeres con anhelos y deseos de poder llevar luz a aquellos que están en la oscuridad. No es necesario a veces salir muy lejos si vemos alrededor nuestro que nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros maridos, esposas, muchas veces están en la oscuridad, están en tiniebla. Y nosotros que estamos en luz, debemos luchar para poder traerlos también en la luz. Porque estando en la oscuridad sufren. Porque estando en la oscuridad pasan malos momentos. Porque no pueden ver lo que van a hacer, dónde van, en qué camino caminar, no saben dónde están ni siquiera pisando, porque están en la oscuridad. Y nosotros que tenemos la luz, Señor, muchas veces escondemos la luz debajo de la mesa. No iluminamos como debemos iluminar. Tenemos vergüenza de mostrar la luz que está en nosotros, que es Cristo Jesús. Ayúdanos a poder ser buenos hijos tuyos, ser buenos siervos y poder iluminar con nuestros ejemplos, con nuestra forma de andar, con nuestra forma de ser. Que siempre en nosotros fluya todos los frutos del Espíritu Santo, que se puedan ver en ellos, en nuestras vidas. Gracias te damos, Padre bueno, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén.